Imagina esto. Una mujer entra a un cuarto. Las cámaras de seguridad, esos ojos digitales que nunca parpadean, la graban entrando. La imagen es nítida, irrefutable. Ella camina con pasos tranquilos, abre la puerta, entra y la cierra detrás de ella. El cerrojo hace clic. El mundo exterior queda fuera. 2 minutos después, alguien abre esa misma puerta. Pero ella ya no está dentro. No hay ventanas abiertas. No hay salidas ocultas en el suelo ni en el techo. No hay pasadizos secretos. Solo 4 paredes sólidas de concreto, un techo inalcanzable y un piso de madera pulida. ¿A dónde fue? ¿Cómo puede un cuerpo físico, una persona de carne y hueso, simplemente dejar de ocupar un espacio en la realidad? Esta no es una película de terror. No es ficción creada para entretenimiento. No es un cuento inventado para asustar en las noches oscuras. Es un caso real. Un caso documentado con gigabytes de evidencia en video de alta definición. Un caso investigado durante 3 años completos por expertos forenses reconocidos y analizado por físicos especializados que hasta el día de hoy, después de revisar cada detalle 1000 veces, no encuentran una explicación lógica que encaje con las leyes de este universo. Esta es la historia de Elena Ramírez y su desaparición imposible. Antes de continuar, déjame preguntarte algo que quiero que pienses con total honestidad. ¿Alguna vez has sentido que algo no encaja en tu realidad? Que las leyes físicas que creemos absolutas, inmutables, escritas en piedra, tal vez no lo son tanto. ¿Has tenido ese momento fugaz en que el mundo a tu alrededor parece distinto? Como si algo invisible hubiera cambiado, una costura en la realidad que se ha soltado, pero no sabes qué es. Si has vivido algo inexplicable, algo que desafía toda lógica y razón, déjalo ahora mismo en los comentarios. Porque después de escuchar esta historia completa, después de conocer cada detalle perturbador de lo que le sucedió a Elena, vas a entender por qué miles de personas en todo el mundo reportan experiencias similares. Experiencias que la ciencia tradicional no puede explicar. Experiencias que nos obligan a cuestionar todo lo que creemos saber sobre la solidez de nuestra propia existencia. Elena Ramírez tenía 32 años cuando el universo decidió borrarla. Era profesora de biología en una universidad prestigiosa de una gran ciudad latinoamericana. Una mujer metódica, racional, científica hasta la médula, con los pies firmemente plantados en la tierra. Era el tipo de persona que busca explicaciones lógicas para todo, que confía ciegamente en el método científico, que necesita pruebas tangibles, evidencia verificable, datos concretos antes de aceptar cualquier afirmación. Elena no creía en lo paranormal. Le parecía fascinante como fenómeno cultural, pero definitivamente no como una realidad posible. Su vida era ordenada, predecible, estructurada, normal, exactamente como a ella le gustaba. Vivía en un edificio de apartamentos moderno, construido apenas 5 años antes de los eventos que vamos a narrar. Un lugar equipado con todas las medidas de seguridad que uno podría desear. Este detalle es crucial. La seguridad. El edificio contaba con cámaras de alta definición en cada pasillo, en el lobby principal, dentro de los ascensores, en las salidas de emergencia y en los estacionamientos subterráneos. Todo estaba vigilado, todo estaba siendo grabado, 24 horas al día, 7 días a la semana.
365 días al año, sin interrupciones, sin puntos ciegos significativos. El sistema de seguridad era de última generación. Grabación digital en alta resolución con respaldo automático en la nube y redundancia de servidores físicos. Era virtualmente imposible perder información. Imposible que el sistema fallara sin dejar un registro digital del error. Las personas que vivían ahí pagaban una cuota de mantenimiento considerablemente alta precisamente por esa certeza de estar seguros y vigilados. Su apartamento estaba en el 5º piso, número 5B, un espacio pequeño pero acogedor, perfectamente organizado, reflejo de su mente ordenada. Una sala de estar con vista a la calle, una cocina integrada, un dormitorio con suficiente espacio para una cama doble y un escritorio donde Elena corregía trabajos y un baño completo. Nada extraordinario, nada que llamara la atención de nadie. Un apartamento normal para una persona normal que vivía una vida normal. O eso parecía. El 27 de octubre era un martes común, un día que comenzó como cualquier otro en la rutina de Elena. Se despertó a las 6 de la mañana, preparó café, se duchó, se vistió para trabajar. A las 7:30 de la mañana, la cámara del pasillo la grabó saliendo, cerrando la puerta con doble llave y caminando hacia el ascensor con su bolso al hombro. Nada en su comportamiento indicaba preocupación o miedo. Ese día impartió 3 clases: biología molecular, genética avanzada y un seminario de investigación. Un día largo, mentalmente agotador, pero satisfactorio. Terminó su jornada laboral a las 6 de la tarde. El tráfico en la ciudad estaba pesado, como siempre a esa hora pico. Tomó su transporte habitual y llegó a su edificio a las 18:43. La cámara del lobby la grabó entrando. Se veía cansada, pero tranquila. Saludó al conserje, un hombre de 60 años llamado Miguel Estrada, con un gesto amable de cabeza. Miguel Estrada fue la última persona en el mundo que la vio con vida. Después, cuando la policía lo interrogó repetidamente buscando cualquier pista, Miguel declaró que Elena parecía completamente normal. No estaba nerviosa. No miraba hacia atrás con paranoia como si alguien la siguiera. No parecía temer nada. No había nada, absolutamente nada en su comportamiento que sugiriera que algo estaba a punto de suceder. Nada que indicara que, en menos de una hora, ella simplemente dejaría de existir en este plano. Aquí comienza la cronología del misterio. Presta atención a los tiempos, porque cada segundo cuenta en esta historia. A las 18:43, Elena entra al ascensor. Sube sola. La cámara dentro de la cabina la muestra revisando su teléfono, su rostro iluminado por la luz azul de la pantalla. Se ve serena. A las 18:45, la cámara del pasillo del 5º piso se activa por movimiento. Vemos a Elena salir del ascensor y caminar por el pasillo bien iluminado hacia su apartamento. Camina a paso normal. No corre. No se apresura. Saca las llaves de su bolso de cuero café mientras camina. Llega frente a la puerta del apartamento 5B. Inserta la llave en la cerradura. Gira. Empuja la puerta. Entra. La puerta se cierra detrás de ella. Y ahí, en ese preciso instante, a las 18:45:37, comienza lo imposible. La cámara del pasillo lo registró todo con claridad digital perfecta. La puerta del 5B se cerró con un clic suave, mecánico y definitivo.
La luz del pasillo se reflejó un instante en la mirilla del latón bruñido. Luego, silencio. Silencio absoluto en el pasillo vacío. Desde el exterior del edificio, un testigo visual confirmaría después un detalle importante. A las 18:45, la luz de la sala del apartamento 5B se encendió. Elena estaba dentro, había llegado, había encendido la luz. Estaba en casa, pero el tiempo seguía avanzando, implacable. A las 18:47, apenas 2 minutos después de que Elena cruzara el umbral, 120 segundos después, una vecina del apartamento 5C, el apartamento contiguo, una mujer llamada Marta Quispe, estaba en su sala viendo televisión con el volumen bajo. De repente, escuchó un sonido extraño proveniente del apartamento de Elena. Marta lo describiría posteriormente a los investigadores con una precisión escalofriante. No fue un golpe seco, como cuando algo cae y choca contra una superficie dura. No, era diferente. Lo describió como algo pesado derrumbándose lentamente, como si alguien dejara caer una pila inmensa de libros pesados que se deslizan uno tras otro, o como si arrastraran un mueble de madera maciza, extremadamente pesado, raspando contra el piso. Era un sonido rasposo, grave, profundo, un sonido que hizo vibrar levemente la pared que separaba ambos apartamentos. El sonido duró 3, tal vez 4 segundos, no más. Y después, nada. Silencio total. Fue como si alguien hubiera apagado todo el sonido del mundo con un interruptor invisible. El silencio que siguió no era un silencio normal. Era denso, pesado, antinatural. Marta no le dio mayor importancia en ese momento. Los vecinos siempre hacen ruido. Pensó que tal vez Elena estaba moviendo algún mueble para limpiar. Era parte de vivir en un edificio de apartamentos donde las paredes no aíslan completamente las vidas ajenas. Marta simplemente continuó con su noche, sin imaginar que acababa de escuchar el momento exacto de una anomalía inexplicable. A las 18:49, el silencio en el apartamento 5B era total, absoluto. No había sonido de pasos. No se escuchaba agua corriendo en las tuberías. No había el murmullo de un televisor o una radio encendida. Nada, solo ese silencio estático que a veces llena los espacios cuando han sido abandonados. A las 18:52, Javier Moreno, el novio de Elena, llegó al edificio. Javier tenía 29 años. Trabajaba como ingeniero civil. Era un hombre alto, atlético, profundamente enamorado de Elena. Llevaban 3 años juntos y ya hablaban de matrimonio, de comprar una casa, de construir un futuro. La cámara del lobby lo grabó entrando. Iba mirando su teléfono celular, con una leve sonrisa en el rostro. Habían quedado de verse a las 7 en punto para cenar juntos. Era su pequeña tradición de los martes. Javier llegaba unos minutos antes, como siempre. Traía en sus manos 2 vasos grandes de café de la cafetería favorita de Elena y una bolsa de papel con pan dulce. Subió al ascensor. La cámara lo grabó presionando el botón del 5.º piso. Se veía feliz, expectante. A las 19:05, Javier llegó frente a la puerta del apartamento 5B. La cámara del pasillo, la misma que había grabado a Elena entrando 20 minutos antes, ahora grababa a Javier. Tocó el timbre. Ding dong. Esperó. Nada. Tocó de nuevo.
esta vez manteniendo el dedo presionado un segundo más. Silencio. No había respuesta, ningún sonido de pasos acercándose a la puerta, ninguna voz diciendo, «Ya voy». Javier frunció el ceño, sacó su teléfono celular y marcó el número de Elena. Y aquí sucede algo que hiela la sangre. Desde el pasillo, a través de la puerta cerrada, Javier pudo escuchar claramente el sonido del celular de Elena. Estaba vibrando. El zumbido grave de la vibración contra una superficie de madera se escuchaba perfectamente en el silencio del pasillo. El teléfono estaba ahí, justo al otro lado de la puerta, probablemente en la mesa de la entrada, pero nadie contestaba. Javier se preocupó. Tal vez Elena se había quedado dormida profundamente. O tal vez estaba en el baño. O tal vez se había sentido mal. La preocupación comenzó a arañar su estómago. Afortunadamente, Javier tenía una copia de las llaves. Elena se las había dado meses atrás, por si acaso. A las 19 horas, 7 minutos y 18 segundos, Javier Moreno tomó la decisión. Insertó su llave en la cerradura del apartamento 5B. Giró la llave. El mecanismo hizo clic. Empujó la puerta y ésta se abrió suavemente hacia el interior. «¿Elena?», llamó mientras entraba. Dio un paso hacia el interior y se detuvo en seco. El apartamento estaba iluminado. La luz cálida de la sala bañaba los muebles. La calefacción estaba encendida, manteniendo una temperatura agradable. Se podía oler levemente el perfume de Elena en el aire, pero el silencio era ensordecedor. Javier recorrió la sala con la mirada. Todo estaba en orden perfecto. No había muebles volcados, no había vidrios rotos, no había señales de lucha. Sobre la mesa de centro de la sala, vio el bolso de cuero café de Elena, el mismo que ella llevaba al entrar. Junto al bolso estaban sus llaves. El llavero plateado brillaba bajo la luz. Y dentro del bolso, todavía vibrando intermitentemente con la notificación de la llamada perdida, estaba su celular. La pantalla se iluminaba y se apagaba rítmicamente. Su abrigo estaba colgado perfectamente en el perchero de la entrada. Sus zapatos, los que usaba para trabajar, estaban acomodados junto a la puerta, alineados con precisión. Todo estaba ahí. Toda la vida de Elena estaba ahí. Sus posesiones, sus herramientas de comunicación, sus llaves de salida, todo excepto Elena. Javier corrió al dormitorio. Vacío. La cama estaba perfectamente hecha. Corrió al baño. Vacío. La tina estaba seca. Corrió a la cocina. Vacía. Abrió los armarios. Miró debajo de la cama. Revisó detrás de las cortinas. El pánico comenzó a apoderarse de él, una garra fría apretando su garganta. «¡Elena!», gritó, esperando que fuera una broma, esperando que ella saliera riendo de algún escondite, pero solo el eco de su propia voz le respondió. El apartamento era pequeño, 70 metros cuadrados. No había dónde esconderse. No había rincones secretos. En cuestión de 2 minutos, Javier había revisado cada centímetro cúbico del espacio. Y la realidad, brutal e incomprensible, lo golpeó con fuerza. Elena no estaba. Elena, que había entrado hacía 22 minutos. Elena, que había dejado sus llaves, su dinero y su teléfono. Elena, que había cerrado la puerta por dentro. Había desaparecido. Se había evaporado. Javier salió al pasillo, pálido, temblando. Miró a la cámara de seguridad que apuntaba directamente a la puerta.
Esa cámara que lo veía todo. No lo sabía todavía, pero esa cámara se convertiría en el testigo más importante y más frustrante de este misterio. Porque esa cámara confirmaría lo imposible. Elena entró. Pero Elena nunca salió. A las 19:32, Javier Moreno hizo la llamada que nadie quiere hacer. Llamó a la policía. Los detectives llegaron al edificio a las 20:15. El caso fue asignado a Sebastián Córdoba y Patricia Lagos, dos veteranos de la División de Personas Desaparecidas. Entre los dos sumaban más de 30 años de experiencia. Habían visto asesinatos, secuestros y fugas, pero nada los había preparado para lo que encontraron en el apartamento 5B. Lo primero que hicieron fue asegurar la escena. Trataron el apartamento como una escena del crimen, aunque no había cuerpo ni sangre. El detective Córdoba comenzó con la inspección física del perímetro. Su lógica era implacable. Si Elena no estaba dentro, tenía que haber salido, y si salió, tuvo que usar una salida. Revisó la puerta principal. La cerradura era de alta seguridad. El mecanismo confirmaba lo que Javier había dicho. La puerta había sido cerrada con llave desde el exterior por Javier al entrar, pero antes de eso, el mecanismo no había sido forzado. Córdoba se dirigió a las ventanas. El apartamento estaba en un 5º piso. Una caída desde esa altura, unos 15 metros hasta el pavimento, sería fatal. Examinó los paneles de vidrio templado. Estaban sellados, y no solo cerrados. Tenían los seguros puestos en posición de bloqueo desde el interior. Córdoba intentó abrirlas con fuerza. Estaban inmóviles. Si alguien hubiera salido por ahí, tendría que haber cerrado y puesto el seguro desde fuera, flotando en el aire a 15 metros de altura. Físicamente imposible. Miró hacia abajo, hacia la calle. El pavimento estaba limpio. No había cuerpo, no había sangre, nadie había caído. Patricia Lagos, mientras tanto, revisaba los conductos de ventilación. Desatornillaron la rejilla cerca del techo. El conducto era metálico y estrecho, de apenas 20 centímetros de ancho. Un ser humano adulto jamás podría pasar por ahí. Además, los tornillos estaban cubiertos por una fina capa de polvo gris intacta. Nadie había tocado esa rejilla en años. Revisaron el techo, losa sólida de concreto. Revisaron las paredes, bloques sólidos. El apartamento era, a efectos prácticos, una caja fuerte sellada desde dentro. Mientras los detectives luchaban contra la arquitectura, el equipo técnico revisaba las cámaras de seguridad. Esta era la pieza clave. El técnico reprodujo las grabaciones. Vieron a Elena entrar a las 18:45. Vieron la puerta cerrarse. Adelantaron la cinta. Minuto tras minuto, nadie salió. La cámara no parpadeó. No hubo saltos. El código de tiempo corría de manera continua. La única forma de salir de ese apartamento, sin ser visto por esa lente, era volverse invisible. Fue entonces cuando el equipo forense, que trabajaba en el interior, hizo el descubrimiento que cambiaría el tono de la investigación. Un especialista estaba examinando el piso de la sala de estar con una lámpara de luz ultravioleta, buscando fluidos o huellas. «Detective, tiene que ver esto», dijo el forense con voz tensa. En el centro de la sala, bajo la luz azulada, apareció una marca. No era una mancha. Era una deformación en la estructura misma de la madera. Una forma circular perfecta. Un círculo geométricamente exacto de aproximadamente 1 metro de diámetro. Dentro de ese círculo,
Las fibras de la madera brillaban de manera diferente, indicando que habían sufrido un estrés físico extremo. Parecía como si algo inmensamente pesado, una columna invisible de densidad infinita, hubiera presionado el piso en ese punto exacto. Se agacharon para tocarlo, y aquí es donde la realidad dio un giro. El detective Córdoba retiró la mano instintivamente. «Está helado», dijo. Sacaron un termómetro láser. Apuntaron al piso fuera del círculo. 23 grados centígrados. Temperatura normal. Apuntaron al centro del círculo. 19 grados. Había una diferencia de 4 grados. Un punto frío, localizado y perfecto. No había tuberías debajo. No había aire acondicionado apuntando allí. Era como si el calor hubiera sido succionado de ese punto específico del espacio. Recordaron entonces la declaración de la vecina, Marta Quispe, el sonido que escuchó a las 18:47, como algo pesado derrumbándose lentamente. La marca estaba ahí, el frío estaba ahí, pero Elena no estaba. Durante las semanas siguientes, la investigación se convirtió en una obsesión. Surgieron 3 teorías principales para intentar explicar lo inexplicable. Teoría 1. La falla tecnológica fue la primera hipótesis. Se argumentó que el sistema de seguridad había sufrido un glitch, un error que borró los segundos exactos en que Elena salía. Una firma independiente de análisis forense digital auditó los discos duros. Su conclusión fue devastadora para los escépticos. El sistema funcionó a la perfección. No hubo cortes, no hubo bucles, no hubo manipulación. Elena entró, la puerta se cerró y nunca se volvió a abrir hasta que llegó Javier. La tecnología no mentía. Teoría 2. El cómplice o el escape maestro. La policía investigó si Elena pudo haber salido escondida. Revisaron cada maleta, cada caja, cada contenedor de basura que salió del edificio en las 24 horas siguientes. Interrogaron al personal. Nada. Y más allá de la logística, estaba la falta de motivo. Elena dejó su dinero, sus tarjetas, su pasaporte y su ropa. Nadie escapa para empezar una nueva vida dejando atrás todos los recursos necesarios para sobrevivir. Descartada la falla técnica y el factor humano, quedó un vacío que la ciencia convencional no podía llenar. Y fue entonces cuando apareció la tercera teoría. Teoría 3. La anomalía espacial. Entra en escena el Dr. Héctor Vargas, un físico teórico respetado de la Universidad Estatal. Vargas se interesó por la marca circular y la anomalía térmica. Tras analizar la evidencia en el apartamento, Vargas propuso la teoría del plegamiento localizado. Imaginen el espacio no como un vacío, sino como una tela, explicó Vargas en su informe. Generalmente es tensa y plana, pero bajo condiciones de estrés energético extremo, esa tela puede arrugarse, puede doblarse sobre sí misma. Según Vargas, la marca en el piso no fue causada por un objeto, sino por una presión gravitacional inmensa y puntual. Una singularidad momentánea, un agujero en el tejido del espacio-tiempo. Si Elena estuvo parada en ese punto exacto, en el momento exacto en que el espacio se plegó, ella no salió por la puerta. Ella simplemente cayó fuera de nuestra realidad tridimensional. ¿A dónde? Vargas no tenía respuesta. ¿A dónde va el agua cuando cae por un desagüe? A otro lugar. Pero para una hormiga en la bañera, el agua simplemente desaparece. Sonaba a locura, pero el detective Córdoba
guiado por esta hipótesis, buscó patrones en casos archivados y encontró algo que le heló la sangre. Elena no era la única. Encontró 3 casos más en la última década con características idénticas. Caso 1. Un contador de 42 años en una oficina corporativa. Piso 14. Entró a su despacho y cerró la puerta. Nadie lo vio salir. En la alfombra, bajo su escritorio, una marca circular de fibras aplastadas y un punto frío. Caso 2. Una adolescente de 16 años en su dormitorio. Su madre subió a llevarle la cena 5 minutos después de escucharla hablar. La chica no estaba. Ventana cerrada. En el piso de madera, junto a la cama, un círculo perfecto de deformación. Caso 3. Un guardia de seguridad nocturno en un cuarto de control cerrado. Sus compañeros entraron 10 minutos después. El cuarto estaba vacío. En el suelo de concreto, un círculo de polvo desplazado y una temperatura 5 grados más baja. 4 personas, 4 espacios cerrados, 4 desapariciones imposibles. Y la misma firma, el círculo. El doctor Vargas llamó a estas marcas cicatrices de evento. La huella digital de que el universo, en ese punto y hora, falló. No era un asesino. Era la posibilidad aterradora de que el suelo que pisas no sea tan sólido como crees. Elena Ramírez simplemente entró a su casa. Y la realidad le falló. Han pasado 3 años. 1095 días desde aquella noche de martes. La Tierra ha dado 3 vueltas completas alrededor del Sol. La ciudad ha seguido su ritmo frenético, olvidando las noticias de ayer. Pero para la familia de Elena Ramírez, el reloj se detuvo a las 18 horas con 45 minutos del 27 de octubre. Para ellos el tiempo no cura nada. El tiempo solo acumula polvo sobre una herida que no puede cerrar porque no saben qué la causó. Isabel Ramírez, la madre de Elena, es hoy una mujer de 58 años, aunque su rostro refleja el cansancio de alguien que ha vivido un siglo de dolor. En una entrevista reciente, Isabel dijo unas palabras que resumen el horror de la desaparición mejor que cualquier informe policial. A veces, dijo con la voz quebrada, mirando a la cámara con una honestidad devastadora. A veces rezo para que esté muerta. Hizo una pausa larga antes de continuar. Sé que suena terrible que una madre diga eso, pero la muerte la puedo entender. La muerte es un final. Hay un cuerpo, hay una tumba donde llorar, hay un duelo y eventualmente hay paz. Pero esto no es muerte, esto es tortura. No saber dónde está, continuó Isabel. No saber si tiene frío, si tiene hambre, si está atrapada en algún lugar oscuro gritando mi nombre. Eso me mata cada mañana. Cada vez que suena el teléfono, mi corazón se detiene. Pienso, es ella. Pero nunca es ella. Y cada vez que cuelgo, siento que la pierdo de nuevo. Isabel mantiene el cuarto de Elena en su casa materna intacto, pero confiesa algo más. No puedo entrar al apartamento de ella. No puedo. Fui una vez y sentí que el mundo allí estaba equivocado. Sentí un frío que me llegó a los huesos. Javier Moreno, el hombre que iba a casarse con ella, también es una víctima de este misterio. Físicamente, Javier sigue ahí. Tiene 32 años. Trabaja, come, duerme. Pero una parte de él se evaporó junto con Elena esa noche. Ella era el amor de mi vida, dice Javier. Teníamos nombres para nuestros hijos. Sofía si era niña,
Mateo sí era niño. Teníamos un futuro dibujado y alguien o algo tomó ese futuro y lo borró con una goma. Javier admite que ha intentado rehacer su vida, pero el fantasma de la ausencia siempre está presente. Es injusto para las otras personas, confiesa. Salgo a cenar y estoy comparando. Comparo su risa con la de Elena y me siento culpable. Me siento como un traidor, porque hay una voz en mi cabeza que me dice, ¿y si vuelve? ¿Y si aparece mañana en la puerta, confundida, y me encuentra con otra? No puedo avanzar porque no sé si ella se fue para siempre. Esa es la verdadera crueldad de las desapariciones imposibles. No te permiten cerrar el capítulo. Te obligan a vivir en un eterno punto suspensivo. El apartamento 5B permanece vacío hasta el día de hoy. El propietario ha bajado el precio casi a la mitad, pero nadie se queda. Las personas van a verlo, entran, caminan por la sala y sienten algo. Es un instinto primitivo, una presión en el pecho, una necesidad urgente de salir de ahí. Sienten que el aire es más denso, que el silencio no es natural. Y cuando preguntan, ¿pasó algo aquí?, y escuchan la historia, se van. El apartamento se ha convertido en un mausoleo de polvo y silencio. Marta Quispe, la vecina que escuchó el sonido del derrumbe, se mudó del edificio apenas pudo. Escucho el sonido en mis pesadillas, dijo Marta, ese sonido de algo pesado arrastrándose, y me despierto sudando, pensando que lo que sea que se llevó a Elena, tal vez todavía está ahí, esperando. Incluso el detective Sebastián Córdoba se retiró antes de tiempo. Un hombre de lógica de hierro, quebrado por un caso que no tenía lógica. Necesito que el mundo tenga sentido, dijo Córdoba. Necesito que 2 más 2 sean 4. En este caso, 2 más 2 fueron 0. Y eso me aterra más que cualquier asesino con un arma. De un asesino te puedes defender, pero ¿cómo te defiendes de una falla en la realidad? Esa es la pregunta que nos persigue. Vivimos nuestras vidas bajo una suposición básica, que la realidad es sólida. Creemos que el suelo nos sostendrá. Creemos que las paredes nos protegen. Creemos que las leyes de la física son inmutables. Pero la historia de Elena es una grieta en esa creencia. Nos sugiere que tal vez el mundo no es tan sólido como pensamos, que hay agujeros, puntos ciegos, momentos en los que las reglas dejan de aplicar. Y si le pudo pasar a ella, una mujer racional, en un día martes cualquiera, ¿qué nos asegura que no nos puede pasar a nosotros? Ahora quiero hablar contigo. Sí, contigo que estás escuchando esto. Quiero hacerte una pregunta importante. ¿Conoces alguna historia así? No me refiero a cuentos de fantasmas. Me refiero a desapariciones imposibles. ¿Conoces la historia de alguien que entró a un lugar cerrado y nunca salió? ¿Alguien que se desvaneció en un tramo corto de carretera? O tal vez te ha pasado algo a ti. ¿Alguna vez has estado en un lugar familiar y de repente sentiste que el espacio cambiaba? ¿Que las dimensiones parecían incorrectas? ¿Que el pasillo se hacía más largo o que los sonidos se apagaban como si estuvieras bajo el agua? Esa sensación de vértigo estático, esa náusea repentina sin causa física. Si has vivido algo así, si has sentido esa inestabilidad en la realidad, quiero que me lo cuentes en los comentarios. No tengas miedo de parecer loco. Aquí, en esta comunidad, no juzgamos. Aquí sabemos que el mundo es mucho más extraño de lo que nos dicen. He estado leyendo las historias que ustedes me han enviado y son aterradoras. Hay patrones,
Ustedes, desde México, Colombia, España, Estados Unidos, me están contando variaciones de la misma historia. Estamos armando un rompecabezas gigante. Así que escribe tu historia, compártela. Y hablando de verdades que desafían la lógica, tengo que prepararte para lo que viene el próximo lunes. Si crees que la historia de Elena desafía la física, espera a escuchar esto. Voy a contarte la historia de un objeto que probablemente tienes en tu casa ahora mismo. Un espejo. Pero no cualquier espejo. Existe un reporte médico y policial de una familia que compró un espejo antiguo. Al principio, todo era normal, hasta que el padre se grabó a sí mismo frente al espejo. El video muestra algo imposible. El hombre levanta la mano derecha, y su reflejo tarda 5 segundos en levantar la mano. 5 segundos de retraso. Imagínalo. Te mueves y tu reflejo se queda quieto mirándote fijamente a los ojos y luego, 5 segundos después, te imita. Como si tuviera que pensar antes de copiarte. Como si tuviera conciencia. Y lo que las cámaras captaron que hace el reflejo cuando nadie está frente a él, te aseguro que hará que quieras cubrir todos los espejos de tu casa antes de dormir. El próximo lunes, a esta misma hora, la historia del espejo con retraso temporal. No te lo puedes perder. Activa la campanita ahora mismo. Regresemos por un último momento al apartamento 5B. El lugar está oscuro ahora, vacío, silencioso. La marca en el piso sigue ahí, invisible para el ojo humano pero fría al tacto. Un recordatorio permanente de que algo sucedió. La historia de Elena Ramírez nos deja con hechos fríos. Ella entró, la puerta se cerró, las cámaras no parpadearon, nadie salió. Y sin embargo, ella no está. No hay trucos. Hay una mujer real que se enfrentó a un fenómeno que nuestra ciencia no puede explicar. Tal vez el doctor Vargas tenga razón y el espacio sea una tela que se arruga. O tal vez hay algo más observándonos desde esos ángulos imposibles. La verdad más aterradora no es que no sepamos qué pasó. La verdad es que podría volver a pasar, en cualquier lugar, en cualquier puerta que cierres detrás de ti. Si este video te ha hecho pensar, si ha logrado que cuestiones la solidez de tu realidad, dale un me gusta. Ayuda a que el algoritmo muestre esta historia a más personas. Hay miles de familias buscando respuestas. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Únete a la legión de voces del misterio sombrío. Y recuerda mi consejo final de hoy. Grábatelo en la mente. Si alguna vez entras a un cuarto y sientes que el sonido cambia, si sientes que la temperatura baja repentinamente en un solo punto, o si ves, por el rabillo del ojo, que el espacio parece doblarse, no te quedes a investigar. No saques tu teléfono para grabar. Sal inmediatamente. Y no cierres la puerta. Porque tal vez, solo tal vez, estás parado sobre una cicatriz del universo. Y no querrás estar ahí si se vuelve a abrir. Yo soy la voz que te acompaña en la oscuridad. Esto es Voces del Misterio Sombrío, donde las sombras hablan y tú escuchas. Hasta la próxima historia. Buenas noches y buena suerte.